lo vamos a hablar porque dentro de la psicología, dentro de la psicopatología delictiva, estos son los diagnósticos que más se suelen encontrar. Sin embargo, al final de la clase nos vamos a dar otros trastornos de personalidad, ¿ok? Pero a los que me voy a referir hoy son los que más se encuentran en la cárcel y son los que más, por lo general, están involucrados con los delitos, ¿ok? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de estos perfiles? Porque nosotros nos tenemos que hacer una pregunta cuando estamos trabajando con psicología criminal, cuando estamos trabajando en el ámbito penitenciario, y es, ¿cuál es el perfil que más se repite en la comisión de hechos punibles, ¿no? Por lo general, si yo le hago esta pregunta a ustedes, si estuviésemos en una clase presencial y es rapidísimo, lo que pasa es que aquí, mientras se activa el micrófono, mientras nos colgamos y se cuelga la cosa, no lo voy a hacer, pero si estuviésemos en una clase presencial, yo les diría, ok, chicos, chicas, ¿cuál es el perfil que ustedes más encuentran en el ámbito criminal? Y si son abogados, si son psicólogos, si son psiquiatras, van a decir, ay, los psicópatas, o van a decir los antisociales. Eso es ya como sine qua non cuando hablamos de delito. Y sí es cierto, pero lamentablemente hay personas que confunden demasiado las terminologías. Con decirle que hay gente que se dice a sí mismo lo que pasa, a mí no me gusta compartir con los demás porque yo soy antisocial. Es cuando nos toca a nosotros educar y decir, no, 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 tú eres asocial. Asocial es una persona que no le gusta el compartir con los demás. Antisocial es una persona que vive al margen de la ley. Es decir, la ley indica esto y yo hago esto. Todo lo contrario. Ahí entonces cuando estamos hablando de un delincuente con una estructura de personalidad antisocial. Y lo que pasa cuando sabemos esta diferencia, es decir, que antisocial y asocial no es lo mismo, es que entonces confundimos antisocial con psicópata. Entonces lo que tenemos al final es un arroz con mango, como decimos en Venezuela, de términos que la verdad no tienen nada que ver el uno con el otro, pero que sí, no voy a ser tan mala, a veces coinciden, y por ese parecido en el que coinciden, pues muchos abogados, muchos psicólogos clínicos que no tienen una formación criminológica, lo cual es normal, tienden a confundirse, ¿ok? Entonces vamos a hablar rapidísimo de cuáles son los criterios para nosotros empezar a enunciar lo que son los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad, mira, se los pongo acá antes de entrar con las características, ¿verdad? Les voy a poner el cuadrito para que vean cuáles son y cuántos son. Son 16 y están divididos, perdón, son 14 y están divididos en 4 grupos. Grupo A, ok, excéntricos, grupo B, dramáticos explosivos, grupo C, ansioso, y el grupo que se llama de trastornos de personalidad no especificados. Estos son todos los trastornos de personalidad que existen, y el DSM, que es el manual que los psicólogos tenemos para diagnosticar, engloba de alguna forma los criterios para cualquiera de estos trastornos que después tienen su propia clasificación, ¿ok? Entonces, ahorita lo que les voy a mostrar es precisamente cuáles son los criterios de todos estos trastornos de personalidad. ¿Qué es lo que nosotros los psicólogos clínicos hacemos al momento de poder hablar de que alguien tiene un trastorno de personalidad? Entonces nos vamos con el criterio A, que así lo enuncia el DSM-5. Nosotros vamos a evaluar si esta persona tiene un patrón. Un patrón es un conjunto de comportamientos que se repiten. Vieron que ahorita hay mucha gente que dice, ay, es que tú tienes un patrón de relaciones tóxicas. Me choca eso, pero se los pongo para que entendamos un poquito de lo que quiero decir, ¿no? Es que tú tienes un patrón de hombres que te maltratan, es que tú tienes un patrón de mujeres que te utilizan. Bueno, un patrón es una conducta que tiende a repetirse. Entonces, el DSM-5 nos dice que para poder diagnosticar a alguien con trastorno de personalidad, este individuo debe tener un patrón permanente de experiencia interna y de comportamientos que se aparta de las expectativas que tiene la cultura sobre este sujeto. ¿Cuáles son las expectativas culturales sobre una persona de 16, 17, 18 años, que es donde se empiezan a manifestar los trastornos de personalidad? Pues que empiece a ser congruente, que empiece a tener los valores heredados de los padres. Recuerden que la personalidad es un conjunto de experiencias que yo voy asumiendo, introyectando, y esto que llamamos carácter,
pero también es la mezcla de lo que yo ya aporto, esto que llamamos temperamento, ¿no? Entonces, nuestra personalidad se va confinando, se va formando con estos elementos, lo que me dejan mis padres, lo que me deja la crianza, lo que me deja la educación y lo que yo desde mi temperamento le aporto. Entonces, sobre eso se hace una expectativa del sujeto. Bueno, pues un sujeto entre 16 y 18 años, pues probablemente va a empezar a estudiar la universidad, probablemente va a hacer pruebas de orientación vocacional, a los 18 o 17 va a empezar a tener novias, novios. Esos son como las expectativas culturales. Bien, cuando hablamos de sujetos, entonces, que se apartan de estas expectativas, es porque las conductas nos están llamando mucho la atención. Les pongo un ejemplo, sin hablar ahorita de nada delictivo, simplemente de un trastorno de personalidad generalizado, o sea, que puede ser cualquier. Un niño, bueno, un adolescente, perdón, de 17 años que traen a consulta porque es grosero, porque le teme a las relaciones interpersonales y porque vive encerrado en su cuarto. Entonces los papás van y lo llevan a terapia porque ya no saben qué hacer con el niño, con el adolescente, perdón, en función de lo que se espera de él. Algo que yo le digo a los papás, porque yo atiendo a adolescentes y debo decirles que a mí me encanta trabajar con adolescentes, pero me encanta, ¿ok? Entre adolescentes entre 14 y 19 años, yo de verdad amo trabajar con ese tipo de chicos y chicas. Algo que yo le digo a los papás, porque pues el trabajo con adolescentes incluye, a juro, trabajar con los papás, es cuáles son las expectativas que tú tienes en torno a tu hijo. Porque sobre las expectativas que tú tienes en tu hijo, tú vas a considerar si lo que está haciendo es normal o no es normal, ¿no? Entonces los papás, ay, es que yo espero que él me ayude a recoger la casa, es que yo espero que le nazcan cosas, es que yo espero que él tenga la intención de preguntarme cómo me fue en el trabajo. Y yo le dije, no, estás mal. Yo digo, estás mal. Un niño de 16 años, un muchacho de 16 años no te va a decir eso, porque no le importa y no está mal que no le importe. Ahora, también se les da técnicas de cómo acercarse afectuosamente con sus hijos, entendiendo que tienen 16, 17 años y que sus intereses están ahorita por otro lado. Entonces, en este caso, lo traen a terapia por conductas disruptivas, inadecuadas o conductas que el papá o la mamá siente que no son las más adecuadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Primero, la parte cognitiva, la parte mental de este adolescente, ¿ok? Y hablo de adolescente porque es donde se empieza a gestar los trastornos de personalidad. En esta parte cognitiva, nosotros abordamos las formas que tiene este adolescente de interpretarse a sí mismo, a los demás y a los acontecimientos. Les pongo un ejemplo. Yo ya no trabajo con niños, pero yo hace mucho tiempo trabajé con una mamá, ¿no? Bueno, tuve una paciente a inicios de pandemia que ella perdió a su esposo y trabajamos por un año más o menos el tema de su duelo. Y ella me escribió hace poco y me dijo que si podía atender a su hijo. La verdad ya yo no atiendo niños, pero por ella lo hice porque pues le tengo mucho cariño y todo esto. Y le dije, bueno, está bien. Y hoy yo tuve terapia con el niño, tiene 8 años. Y entonces yo estaba evaluando precisamente cómo interpreta el mundo y cómo se interpreta a sí mismo. Y le digo a él, ¿qué piensa él de sí mismo? ¿No? Y me empieza a decir como cositas. Y le digo, ¿tú sabes lo que son las cualidades? ¿Qué cualidades tienes tú? Y entonces empieza a decir que él es un niño gracioso, que él es un niño afectuoso, y entonces se queda callado, ¿no? Y yo le digo, ¿y ya? ¿Solo eso? Y me dice, no, espérate, Sol, o sea, sí tengo muchas cualidades, pero no sé, no me sé las palabras. Y entonces yo lancé la carcajada, porque es un niño que está en congruencia con lo que se espera con un niño que tiene mucho apoyo en casa, ¿no? Entonces él me empezó a narrar lo que hacía y yo le empezaba a poner el nombre. Le digo, bueno, dime qué haces. Bueno, a mí me gusta siempre darle masaje en los pies a mi mamá cuando llega cansada. Entonces yo le digo, ah, eres empático. Ajá. A mí me gusta, yo no quiero quedarme con juguetes, a mí me gusta venderlos y ganar dinero y a partir de allí tener más dinero. Y yo, ah, mira, eres negociante. Y empezamos a darle un nombre a sus características. Al final le dije a la mamá, tu hijo está muy bien, tu hijo no tiene nada, las características que está teniendo tu hijo son las esperables
a una edad en la que está cambiando, ¿no? Pero así se trabaja un poquito la parte cognitiva, formas de percibir e interpretarse a sí mismo, ¿no? A los demás y a los acontecimientos. Oye, ¿qué piensas de tu mamá? ¿Qué piensas de lo que está pasando en el mundo? Entonces allí nosotros empezamos a hacernos una idea de cómo piensa este niño o este adolescente. La parte afectiva, evaluamos la gama afectiva que tenga esta persona, la intensidad de las emociones o cómo vive las emociones, la labilidad, es decir, cambios abruptos de emoción, ¿no? De repente de estar muy contento, después de estar muy enojado, después de estar muy frustrado, que no tiene nada que ver con trastorno bipolar. Ahí nosotros empezamos a ver qué tantos cambios emocionales en el día tiene este adolescente. Y si hay o no hay adecuación a la respuesta emocional, es decir, si responde ante los eventos de una forma demasiado exagerada, es decir, bueno, les pongo el ejemplo de, este no es un niño que atiendo, pero atiendo a su mamá, y me decía, Sol, estoy demasiado preocupada porque estaba jugando Nintendo, Xbox, no sé, y perdió y lanzó el control a, al televisor y rompió el televisor. Entonces yo le decía, tienes que buscarle ayuda psicológica ya, porque no es congruente el no pasar un nivel en Xbox a lanzar el control al televisor y lo dañó. Entonces, más que castigo, más que hay que evaluar las consecuencias, por supuesto que sí, pero hay que ver qué está pasando en el niño que tiene esta desregulación en cuanto a la respuesta de un estímulo. No es, y le dije, no, no es esperable y no es típico que a los 10 años haga esto. Entonces, ahí les explico entonces este ejemplo de la adecuación a la respuesta emocional. Si es demasiado alta o si es demasiado baja. Es decir, si de repente yo lo estoy regañando y el niño baja la cabeza y el niño o el adolescente no te dice nada. Es como, pero ¿por qué no reaccionas? Si todos sabemos que nosotros tenemos algo que se llama acto reflejo, que nos hace decir, no, ya va, espérate, déjame explicarte, bueno, ¿qué pasa con ese niño adolescente que no reacciona? Entonces ahí evaluamos si hay o no hay adecuación a la respuesta emocional. Evaluamos sus actividades interpersonales, es decir, quiénes son sus amigos, qué hacen sus amigos, y por supuesto el control de impulsos. En el segundo criterio, vamos a evaluar si este adolescente tiene un patrón de conductas desadaptativas. Evaluamos entonces si este patrón de conductas desadaptativas él los tiene en los diferentes escenarios de su vida. Es decir, en la escuela, en la casa, si tiene novia, si vive con abuelos, o sea, en qué contextos de su vida mantiene el mismo comportamiento inadecuado. El tercer criterio sería que el patrón persistente en algún momento de la vida va a provocar un malestar clínico significativo o un deterioro social en la vida de este individuo. Es decir, esta persona está consciente de lo que está ocurriendo y consciente de lo que está experimentando. El patrón de conductas desadaptativas es estable y es de larga duración. Y fíjense que aquí nos dicen los criterios que el inicio de este tipo de trastorno se remonta al menos en la adolescencia o a inicios de la edad adulta, es decir, por ahí de los 20 a los 21. El patrón persistente no se le atribuye a una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. Si nosotros estamos tratando de diagnosticar un trastorno esquizotípico de personalidad, un trastorno histriónico, no podemos mezclar entonces, lo que pasa es que hay un daño residual porque él era prepsicótico. No, o sea, no podemos estar mezclando aquí patologías porque entonces esta persona se convierte en una etiqueta andante, ¿no? Y yo he tenido casos donde la mamá dice, ay, lo que pasa es que lo diagnosticaron de autista y después de TDAH y al final pues el niño no tiene nada. Entonces, los diagnósticos son importantes, pero los sobrediagnósticos realmente lo que generan es retraso en el abordaje que uno puede hacer con un niño o con un adolescente si es que acaso es diagnosticado. Entonces, si hay una consecuencia de otro trastorno, en este caso psicótico, ¿no? Esquizofrenia, psicosis breve y de repente está mostrando conductas atípicas a nivel de personalidad, nosotros tenemos que hacer una muy buena división para poder dar un diagnóstico que sea correcto. ¿Y por qué el diagnóstico tiene que ser correcto? Pues porque a partir del diagnóstico la intervención es la que va a hacer el cambio, ¿no? Y tampoco este patrón de conductas desadaptativas es la consecuencia de un consumo de drogas o la consecuencia de una enfermedad médica
como por ejemplo un traumatismo craneal. ¿Por qué? Porque el traumatismo craneal o el consumo de drogas generan un tipo de conducta, pero hay un estímulo distinto que afecta a la personalidad. No es la personalidad en sí que está enferma, es una consecuencia. Entonces aquí no podemos hablar de trastornos de personalidad. Entonces, estos 6 criterios nos los expone el DSM-5 para nosotros entonces entrar en en estos tipos de trastornos que estamos acá viendo, que son los que nosotros definimos cuando queremos dar un diagnóstico que no sea orgánico, ¿no? Que no sea psicótico, que no sea esquizofrénico, que no sea delirante, etcétera. Algunos de los mitos que más escuchamos en la sociedad es que todos los delincuentes están locos, que solo los psicópatas cometen delitos, que todos los psicópatas tienen inclinaciones hacia delitos sexuales. Esto no es cierto, no es cierto, algunos sí, otros no. Que un enfermo mental siempre es un delincuente, no, no es cierto. Que las mujeres que son víctimas de femicidio, feminicidio tienen la culpa porque no les da la gana de dejar a sus maridos, esto tampoco es cierto. Sabemos que la estructura que acompaña a las mujeres y hombres que han sido maltratados es una estructura que va siempre en crecimiento y que solamente cuando la persona logra darse cuenta de algo y buscar ayuda y encontrar una red de apoyo es cuando puede salir de pronto de la red de una persona maltratadora. Hay otro mito y es que todos los violadores sexuales son psicópatas. No es cierto, ¿ok? Entonces, un poquito ahí los mitos. Todos nosotros a nivel cognitivo, ¿no? Tenemos un esquema de pensamiento y a partir de este esquema de pensamiento tenemos una estrategia que implementamos pues para poder relacionarnos con los demás. Bueno, pues los trastornos de personalidad también es así. Un esquema es una forma de pensar, ¿ok? Entonces, fíjense cómo piensa, no se los voy a leer todos, pero acá se los voy a poner para que lo vayan viendo, ¿ok? Por ejemplo, el trastorno dependiente de personalidad que forma parte del grupo de los ansiosos. El esquema de pensamiento por lo general que acompaña a los dependientes es nadie me ayuda, yo lo tengo que hacer todo sola, no es posible, yo que he hecho tanto por los demás, nadie hace algo por mí, ¿no? Y la estrategia que emplea para relacionarse con los demás es el apego, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el psicópata? ¿Qué pasa con el maltratador? ¿Qué pasa con el narcisista? Que el match perfecto es el dependiente. Porque vamos a poner que yo sea dependiente. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, charala. Y viene un tipo y me dice, ah, pero si tú eres súper linda, ¿cómo es posible que nadie te quiera? ¡Qué horror! Yo voy a decir, sí, la verdad. Y entonces yo me voy a pegar a esta persona a partir de las palabras que me dice. Y lamentablemente muchas de los psicópatas que están en la cárcel y de antisociales, quienes acompañan a la persona que ha cometido este delito son las personas que tienen trastorno dependiente, sus madres, sus parejas, a veces hasta sus hijos. ¿Por qué? Porque como yo lo dejo, si esta persona es la que me hace a mí ser mujer o es la que me hace a mí ser hija, entonces el psicópata y el antisocial al dependiente lo agarra, lo consume. Y muchas veces es el dependiente en realidad quien ejecuta las acciones. Les pongo un ejemplo súper histórico, ¿no? Charles Manson. Charles Manson no mató a nadie. Él fue el fundador de la familia. Él les inyectó a todo este grupo de personas que lo idolatraba lo que tenían que hacer. Pero un arma este hombre no agarró. Un cuchillo esta persona no agarró. Pero fue el actor intelectual. Entonces él desde su psicopatía, desde su estructura de personalidad psicopática, hizo match con un grupo de personas dependientes, no solamente eran dependientes, yo creo que también eran esquizoides, un poco algunos esquizotípicos, y entonces los tomó para que ejecutaran lo que él ya imaginaba, ¿no? Este es el esquema del dependiente. Fíjense, el narcisista. El narcisista, el esquema de pensamiento es yo soy el mejor, ¿no? Y en la estrategia que emplea sobre este esquema de pensamiento siempre va a ser demostración de superioridad, ¿ok? Siempre. El narcisista, recuerden que no todos los narcisistas son psicópatas, ¿ok? Ustedes acá pueden ser narcisistas tranquilitos, yo puedo ser una narcisista tranquilita sin ser psicópata. Sin embargo, todos los psicópatas sí son narcisistas. Pero nosotros nos encontramos en la vida, pues hay demasiadas cosas, hay demasiados trastornos,
mucho narcisismo sin necesidad de que sea psicópata. Entonces, el narcisista es: yo soy el mejor, yo voy a debatir contigo siempre haciéndote sentir que tú no sirves para nada, porque mi intención siempre va a ser demostrar superioridad para que tú me admires. Y bueno, así sucesivamente todos los trastornos tienen su esquema de pensamiento y por supuesto la estrategia para enfrentar las relaciones. Entonces, fíjense acá, ya entendiéndolos como grupos, entonces el DSM-5 nos los divide en grupos, ¿no? El grupo A son los conocidos como excéntricos. En este grupo tenemos a los paranoides, a los esquizoides y a los esquizotípicos. Los esquizoides suelen aislarse, los esquizotípicos suelen tener conductas excéntricas, pensamiento mágico, ¿no? Los paranoides, por supuesto, tienen suspicacia negativa acerca de todo lo que ustedes hacen, ¿no? Ay, claro, porque me están viendo así, seguramente están grabándome para después exponerme o sea, el paranoide la verdad es que padece mucho, pero el DSM entonces lo pone en un grupo llamado los excéntricos. Luego viene el grupo B, ¿ok? En el grupo B están los dramáticos o explosivos. Y aquí tenemos el trastorno borderline de personalidad, el trastorno histriónico, el narcisista, y aquí tenemos el meollo de nuestra clase, el trastorno antisocial de personalidad. Entonces está incluido en el grupo B, llamado grupo de los dramáticos o explosivos. Y tenemos el grupo C, que algunitos hemos estado allí, ¿no? Es el trastorno evitativo, es esta persona que, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con nadie, yo de verdad siempre me siento apartada, yo me excluyo antes de que me excluyan, yo no voy a ningún sitio, a mí no me gusta la gente, yo soy asocial. Bueno, evitativo, dependiente ya más o menos se los expliqué, y por supuesto el obsesivo compulsivo, ¿no? Pues la persona que es no solamente el que se lava las manos y el que siempre ordena las cosas, no, no solamente eso, sino la persona que siempre está pensando en lo que está pensando el otro. Seguramente está pensando que yo soy una loca, seguramente está pensando, ay Dios mío, dígame si María Jimena termina la clase y entonces ella va a pensar que yo soy una persona que... Eso también es ser estructura obsesiva compulsiva, ¿ok? No solamente ordenar cosas y lavarse las manos. Lo que pasa es que el cine y todo esto lo ha de alguna forma satirizado, pero no necesariamente es así. La rumiación, estos pensamientos que constantemente son intrusivos, que no se van, que hablan del otro en lugar de mí, forman parte de una estructura obsesiva compulsiva. Yo tengo un paciente que tiene estructura obsesiva compulsiva, pero dentro del grupo ansioso, no dentro del grupo de trastorno emocional, que me dijo el otro día, ya sabes que yo necesito avanzar, y yo le dije, tienes un mes en terapia, un mes. Entonces me dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a tener 2 sesiones a la semana. Yo no suelo tener 2 sesiones a la semana con mis pacientes, suelo tener una, pero dije, ok. Se le dije, déjame ver qué día. No, pero escúchame, ajá. Quiero que sea 2 veces por semana, pero de 2 horas cada sesión. Le dije, eso no va a pasar. ¿Pero por qué? Porque él quiere rápido, él quiere avanzar rápido, porque después de la sesión él dice que se queda pensando en las cosas y que él quiere. Entonces, no. Entonces, qué bueno que me lo pudo manifestar, porque entonces yo a partir de allí me hago una idea y empiezo a elaborar qué tipo de estructura de personalidad tiene él, porque esto, por lo general, yo como psicóloga pienso, como terapeuta, es lo que afecta sus relaciones interpersonales, sus relaciones laborales. Es decir, que todo lo quiere ya, porque no sé qué estás pensando, no sé. Entonces, ¿qué hago yo? Le tengo que poner límites, ¿no? Le digo, no, la sesión es 1 hora a la semana y así es como lo vamos a hacer. Punto. También quiso pagarme como 10.000 sesiones. No, y le dije, te lo voy a regresar, yo no acepto pagos adelantados. No, pero es para... No acepto pagos adelantados. ¿Pero por qué? Porque esa es su estructura de personalidad y mi labor es ponerle un límite desde esa misma acción que él está haciendo, que supuestamente me va a beneficiar. Yo le pongo un límite porque lo puedo leer su conducta a partir de todo esto que ya nosotros sabemos y que tenemos que constantemente estar estudiando. Y dije, pásame tú, porque no está en este país, pásame tu cuenta de PayPal porque te voy a retransferir el dinero. Las normas son estas: me transfieres el día de la sesión. La sesión dura 1 hora, 1 hora y 10, 1 hora y 15, dependiendo de lo que me tarde. Vaya, no soy tan rígida como se acabó, ¿no? Y ya está. No 2 horas, no 2 veces a la semana, no 7 veces a la semana, no así. Y así es la forma en la que él empieza a extender la conducta, una conducta mucho más funcional en los otros escenarios de su vida.
¿Es manejable? Claro que sí, no es un trastorno que lo esté volviendo loco, no es algo, pero fíjense, es una estructura de personalidad extremadamente ansiosa, pero referida solamente al tipo de pensamiento obsesivo compulsivo. Entonces, bueno, así es más o menos como se ve, ¿ok? Y tenemos pues los trastornos no especificados. En esto tenemos dos, el trastorno pasivo-agresivo negativista y el trastorno depresivo, que no es depresión orgánica. El trastorno depresivo pues son pensamientos por lo general melancólicos, sentimientos de tristeza, desaliento, ¿no? Sí, bueno, estoy en México, pero ¿a qué costo? Sí, bueno, estoy dando la clase, pues nadie me escucha. Sí, bueno, pues aquí viviendo en este aire, ¿no? Es como, ay, Dios mío. Este tipo de personas que uno dice así, ¿sabes? Y que te chupa energía. Tengo pacientes que yo termino, yo de verdad digo, no manches, la vida no existe, yo no sé qué hago. Digo, ya me estoy dejando consumir por el paciente. A veces sucede. Tienen una energía muy, muy, muy baja porque sus pensamientos, ay, no digan porque vibra bajo, no, ¿ok? Tiene una energía muy baja porque pues no tiene sentido, porque pues hay que buscar un poquito pues qué está pasando en su vida, que todo lo relaciona con negativo, pero no es depresión orgánica. Entonces, bueno, estos son como los trastornos de personalidad. Nosotros nos vamos a referir un poco más al antisocial, pero ustedes dirán, ay, pero mira, ¿y el trastorno psicopático de personalidad? Yo les voy a decir que les dije la semana antepasada que la psicopatía no es un trastorno, número uno, y número dos, también les dije la semana antepasada que el DSM-5 no ha aceptado hasta ahora la psicopatía en este grupo de trastornos. Parece que para el DSM-6 viene algo por allí. Hubo una clase en donde yo les explicaba un poquito a los alumnos eso. Yo les iba a meter ese cuadro, pero dije, no, va a ser demasiado. Pero sí, ok, parece que viene el DSM-6 con una reactualización de los trastornos, del trastorno antisocial y un poquito ahí se asoma la psicopatía. Esperemos que sí, porque cuando los psicólogos enfocados en el área criminológica hablamos de psicopatía y tal, pues como no está en ningún libro, como no está especificado en ningún manual, la verdad es que las personas no suelen como tomárselo muy en serio. Aparte que Netflix y todas estas series no nos los han puesto tan fácil, ¿ok? Entonces, vamos a hablar ahorita de la psicopatía, no versus, sino acompañado del trastorno antisocial de personalidad, ¿no? ¿Qué es el psicópata? El psicópata pues es una persona que genera padecimiento en su entorno. El objetivo de la vida del psicópata es que ustedes sufran, que nosotros suframos, ¿ok? Porque él no va a cambiar en función de todo lo que él considere que le viene bien. Si él considera que algo le viene bien, él lo va a hacer, sin importar lo que tú pienses o lo que tú consideres. Esos son sus valores. Entonces, fíjense que acá este autor nos dice que la psicopatía es una manera de ser, que no es una enfermedad y que es un estilo de vida que el psicópata ejerce libremente. ¿Por qué? Porque él quiere ser así, ¿ok? Ahí, hasta ahora, la única clasificación que tenemos de psicópata y el único, digamos, cuestionarios que tenemos para evaluarlo, lo tenemos con el PSLR de Herr, Robert Herr. Nos dejó un super cuestionario con características y facetas para nosotros poder determinar más o menos cuando estamos trabajando en el ámbito penitenciario si una persona es o no es psicópata. Entonces él hace este cuadro validando 20 características y dividiendo estas 20 características en dos factores, factor 1 y factor 2. Y entre el factor 1 tenemos dos facetas, la faceta interpersonal y la emocional. ¿Y qué es lo que nos quiso decir Ger? Ger nos quiso decir, bueno, miren chicos, nosotros podemos encontrar una estructura psicopática, pero una estructura que solamente, ¿ok?, reduce sus funciones al ámbito interpersonal. Si reduce sus funciones al ámbito interpersonal, entonces nos vamos a encontrar estas características. Una persona locuaz, es decir, una persona con la que tú puedes conversar de lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene un auténtico encanto superficial, ¿no? Entonces esta gente que uno dice, ay, súper cool, súper chévere hablar con él. Lo segundo es muchísimo egocentrismo y una sensación exagerada de autovalía. Yo todo lo hago, yo todo lo puedo, no te preocupes, Indira, yo te lo resuelvo, no te preocupes, Duri, yo tengo un amigo de un amigo que... Entonces eso lo que va haciendo es que nosotros nos vayamos enganchando, ¿no? Por supuesto es mentiroso y tiende a manipular.
estas características, digo, si nos encontramos con una persona que es así, capaz ustedes ahorita la lean y digan, oye, pero así es mi primo, oye, pero así es mi jefe. Y sí, ok, es lo que nos dice la teoría, es lo que nos dice Robert Herr. Una persona con estructura psicopática puede solamente quedarse en la faceta uno, siendo locuaz, siendo encantador, mintiendo y manipulando sin cometer delitos. ¿Ok? Es lo que nos dice Robert G. Entonces, por eso dice como cuidadito, porque entonces dice, ay, es que nunca he cometido un delito. Él no es psicópata porque nunca ha cometido un delito. O sea, cuando yo les digo, hay que leerse un poquito las características más actualizadas sobre psicopatía, son las que nos da Robert G. Vamos a suponer que esta persona está solamente enmarcada en la faceta 2, o sea, la emocional. Pues bueno, aquí tenemos las siguientes características. Esta persona hace cosas, ¿no?, que te lastiman, que nos lastiman, pero él no tiene remordimiento ni tiene sentimiento de culpa, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos algo en lo que nosotros digamos, es que sí fue mi culpa. Porque a veces sí tenemos la culpa de cosas, ¿saben? Ahorita la psicología es como, no te sientes culpable de nada. A ver, si yo hice algo, pues soy culpable. Pero ¿qué es lo que hace? Bueno, que no te quedes con la culpa, que la repares, que es la función de la culpa, reparar. Entonces, si yo puedo reparar, ¿no? Yo digo, bueno, mira, ven acá, si quieres, hacemos esto, tú me llevas para allá y yo te, porque como fue mi culpa, ah, bueno, dale pues, y ya está, en la reparación de la culpa, pues ya no queda esto de martirizarnos y tal. Pues bueno, el psicópata no tiene esto, ¿no? El psicópata, María Jimena le puede decir, oye, pero me sentí mal, ¿cómo es posible que me hiciste esto? Y el psicópata va a decir, yo te lo hice, tú te hiciste eso con esa conducta, yo no te he hecho nada. Entonces, claro, como ya estás acá, como ya te enganchó, como ya te sube, como ya te emociona verlo, tú dices, bueno, sí, tal vez no debería ser tan grosera o tal vez no me debió poner ese vestido tan corto. Tienes razón. Empieza este psicópata con este manejo que tiene de la culpa a hacer que sea el otro quien se sienta responsable de lo que él ha hecho, ¿ok? Entonces esto se llama falta de remordimiento y culpabilidad. Escasa profundidad de los afectos, algo que la mayoría de las personas creen es que los psicópatas no sienten y por eso es que muchas veces los deshumanizan. No, es que él sí era un psicópata. Y es como de, sí, sigue siendo un humano, ¿no? Y fíjense que lo que hace el periodismo amarillista es ponerles nombres, ¿no? El monstruo de Mamera, eso era un nombre en Venezuela. El monstruo del tren amarillo. ¿Cuál monstruo? El psicópata que mató a la chica, el psicópata que violó a la chica, el hombre con una estructura psicopática que mató, que asesinó, el homicida, el asesino. ¿Cuál monstruo? Entonces, cuando nosotros le ponemos ese acento del monstruo, el caníbal de Catepec, es como, no es un caníbal, ¿sabes? O sea, es un tipo enfermo con un trastorno de canibalismo que, o sea, que comía gente. Entonces, vamos a quitarle esta ¿sabes? Vamos a volver a humanizar al delincuente para poder tratarlo como lo que es un ser humano con una estructura enferma, psicópata, antisocial, lo que sea, en este caso psicopático. Entonces, como lo sobrehumanizan, como lo endiosan, como dicen, wow, es que este tipo lo que hacía era increíble, entonces piensan que no tiene afectos. Y sí, el psicópata tiene afectos, solo que no tiene la gama afectiva que nosotros tenemos. El psicópata se mueve entre el dolor y el placer, ¿no? El dolor con matices de frustración y el placer, por supuesto, con una carga de dopamina súper alta, ¿no? Tiene insensibilidad y por supuesto falta de empatía y por supuesto incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus acciones. Entonces, esto es nada más el factor uno, estas dos facetas. Aquí no hay delitos, ¿no? Pareciera, aquí no hay delitos, aquí no hay crímenes, aquí solo es una persona, tal vez manipulando un grupo familiar, tal vez manipulando una pareja o tal vez manipulando un grupo de trabajadores pequeños, ¿no? Estas empresas en donde, si es que no le puedo hablar a mi jefe, es que me da demasiado miedo, créanme, lo viví en una empresa mexicana y tengo pacientes que vienen porque no saben qué hacer con su jefe, porque son migrantes y no pueden renunciar, pero le tienen miedo, terror. Entonces, allí con estos chicos trabajamos precisamente estas facetas porque, pues sí, sabemos identificar entonces cuando de repente tiene una estructura psicopática y hay que buscar otras opciones porque el psicópata no va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de persona entonces puede quedarse nada más en este factor afectando a este grupo de personas.
Ahora viene una segunda faceta, ¿no? Perdón, viene un segundo factor. Y estas son dos facetas más. El estilo de vida que lleva el psicópata y una faceta extra que Robert Herr llama la faceta antisocial, ¿no? Entonces, la faceta 3 tenemos esta persona necesidad de estimulación constante y una tendencia al aburrimiento constante, ¿ok? Ay, perdón, ya, resulta que tengo dos gatos, mis gatos están mudando pelitos y soy súper alérgica a los pelitos de gato, entonces ya empecé a sentir la piquiña en la nariz. O sea, las contradicciones de la vida. Adopté dos gatos y soy alérgica a los gatos. Yo de verdad no me lo puedo creer, pero ya me está empezando. Entonces, necesidad de estimulación y tendencia al aburrimiento. Fíjense que esta necesidad de estimulación es lo que hace que muchas mujeres o muchos hombres permanezcan con el psicópata. ¿Por qué? Porque el psicópata siempre va a querer buscar diversión en lugares donde una persona que no es impulsiva, pues de repente no se atrevería. Incluso Robert Herr y Hugo Mariatan dice que parte del enganche del psicópata se da a nivel sexual, porque el psicópata a nivel sexual, sea mujer o sea hombre, siempre va a buscar, saben, ser muy creativo en el ámbito sexual y nosotros no debemos olvidar que muchos vínculos emocionales, sobre todo de pareja, se sostienen solamente desde lo sexual. Entonces, ¿esto por qué? Porque la persona busca siempre más placer. ¿Cómo puedo yo ser más? Esto por este aumento de dopamina que tienen, por este exceso de cortisol. Entonces, esto hace que cuando una mujer o un hombre se alejan de un psicópata, se sientan aburridos con una pareja que sea normal, como nosotros, un sábado a las 7 de la noche, dando y escuchando clase, ¿no? Es como el extrañar todo el campo emocional del psicópata, porque por su tendencia al aburrimiento siempre buscaba y buscaba más emoción, ¿ok? El estilo de vida parasitario también es propio del psicópata, lo podemos ver en las vidas de Ted Bundy, en las vidas de Aileen Wuornos, en la vida de todos estos delincuentes que nos está presentando Netflix ahorita en documentales. Ninguno terminaba la carrera universitaria, ninguno en sí, vaya, cumplía algún trabajo, o sea, siempre saltaba de trabajo en trabajo, siempre buscaba mujeres u hombres para que los mantuviesen, ¿no? Etcétera. Entonces, por lo general, el psicópata suele ser parasitario. Algo que yo le digo a algunas personas cuando vienen a asesorías de, ay, es que no sé si es un psicópata, pues esto, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho? ¿Cuáles son sus trabajos? No, lo que pasa es que, bueno, él tiene 45, pero tú sabes, él está buscando su voz interna. O sea, mira. ¿Pero qué hace mientras encuentra la vocecita interna, no? No, yo lo apoyo, yo lo ayudo. Ah, mira. Entonces, es como, digo, no, eso solito no te hace un psicópata, pero a ver, 45 años estás buscando tu voz interna, o sea, búscala, pero es algo, ¿no? Entonces, empezamos allí como, oye, ¿no te parece que tiene un estilo muy parasitario? ¿No te parece que ya debería saber qué hacer? ¿No te parece que al menos limpiar semáforos, no, limpiar carros en los semáforos es una actividad? O sea, no puede, no, él no, se siente muy humillado. Ah. Entonces, ¿sabes? Es algo por dónde empezar. O sea, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho en su vida? Si ha tenido 20 trabajos y tiene 30 años, pues, o sea, aquí hay algo, ahí hay un síntoma, no necesariamente de psicopatía, pero ese puede ser un punto por donde nosotros podemos empezar a analizar a una persona que tengamos ahí dudas de qué puede ser, ¿no? Conducta sexual promiscua, falta de metas realistas a largo plazo, muchísima impulsividad, irresponsabilidad y relaciones maritales breves. En la faceta 4, que es la faceta antisocial, entonces, donde tenemos la mezcla, por eso es que les digo que Robert Herr involucra al antisocial en el cuadro psicopático, es decir, dice, el psicópata es más que el antisocial, porque la faceta antisocial solo es un grupo de características en esa estructura, es como un extra. Entonces, por eso él dice que el antisocial y el psicópata son estructuras distintas que convergen en un momento en estas características. Falta de control, problema de conductas precoces, delincuencia juvenil, revocación de la libertad condicional, si es que le han dado la libertad,
y la versatilidad criminal, es decir, no estamos hablando nada más de un sujeto que roba, estamos hablando de un sujeto homicida, de un sujeto que ha robado, un sujeto que trafica drogas, de un sujeto también que ha violado, o sea, la versatilidad criminal cuando estamos en el ámbito penitenciario, siempre es muy importante evaluarlo porque allí nos está dando una información extra de no solamente eres un antisocial, eso es muy importante. Entonces, bueno, con estos dos factores y estas cuatro facetas, Robert Herr nos dice cómo empezar a estudiar el psicópata, ¿ok? Entonces ahí se los dejo por si ustedes quieren descargar todas las características, leer de qué va cada una de las características, porque aquí solo las menciono, pero él las define. Entonces, pues si ustedes quieren, si lo necesitan, si son abogados y están viendo como, oye, algo como que me choca por acá con mi cliente o algo me choca, bueno, ahí está, PC, aquí está el nombre PCL-R de GER para estudiar al psicópata, ¿ok? Entonces, pues nada, ahí se los dejo, chicos. Aquí está como completa los 20 rasgos del psicópata puro según Robert Herr. Una de las recientes actualizaciones fue en el 2003. Y bueno, finalmente este es un cuestionario que se le aplica a los presos o a los, ¿cómo se llama esto? A los que se les está haciendo, a los sospechosos en algún ámbito penal o judicial, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está las características del psicópata puro según Robert Herr. Entonces, dice Robert Herr, no podemos decir que una persona que no tiene culpa es un psicópata. Lo primero que se debe tener claro es que la psicopatía es más que la ausencia de culpa, ¿ok? ¿De qué está lleno la estructura psicopática? De la incapacidad para procesar la experiencia emocional, incluye el amor y la preocupación por otros, ¿ok? Dice Robert Herr que esta estructura de personalidad es una aberración en la capacidad para tener y apreciar una experiencia emocional real, es decir, que no sea calculada por el interés, porque el psicópata siempre que hace algo por el otro es porque ese otro le genera algún interés, ¿ok? Dice Robert Herr, en los individuos normales, y normales se refiere a nosotros, pero recuerden que normales siempre va en comillas porque somos normales pero bien neuróticos, entonces siempre va en comillas. Entonces, los individuos normales, es decir, que tal vez exageramos algunas cosillas, ¿no? Y por eso vamos a terapia así de, me parece que exageré un poco al bloquear lo que hago. Sí, sí creo que exageraste un poquito, sí, me pedí disculpas. Eso, ¿no? Pero vaya, no cometemos delitos y tenemos la autocrítica de asumir ciertas cosas. Bueno, en los individuos normales se presenta esto de, tengo una obligación con el otro. Y el otro puede ser tu hijo, tu pareja, tu papá, tu jefe, ¿no? Esta obligación que te da a dar algún tipo de explicación, de justificación, incluso a pedir disculpas si te has equivocado. Eso es lo que nos vincula con los demás desde la empatía. Eso en nosotros. Neuróticos, sí, por supuesto, pero siempre empáticos. Entonces dice Herr, el problema con el psicópata es que no le importan los demás y la pregunta que él suele hacerse es, ¿dónde está la obligación que yo tengo hacia los demás? ¿No? Entonces acá nos encontramos con la preguntita de si todos los antisociales son psicópatas. No, afortunadamente. ¿Ok? Dentro del ámbito penitenciario, en una cárcel, nosotros nos podemos encontrar solamente personas que se han dedicado a la estafa, solamente personas que se han dedicado al robo. Y digo, no es que eso sea bueno, pero trabajando en un ámbito penitenciario uno logra agradecer que no todos sean psicópatas, porque la verdad es que los psicópatas dentro de la cárcel generan demasiada fractura al sistema penitenciario. De hecho, las cárceles están, perdónenme la expresión, jodidas, porque actualmente no solamente los presos son psicópatas, sino porque las autoridades son bien psicopáticas también. Entonces, las estructuras penitenciarias ahorita no representan ningún tipo de contención, ¿no? Sino más bien un negocio, y lo sabemos, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, ¿todos los antisociales son psicópatas? No, de una vez no. Usted dígalo así, no lo son, y qué bueno que no lo sean. ¿Y todos los psicópatas son delincuentes? Pues como les acabo de mostrar, no. Algunos solo se mantienen en el factor 1 o 2, manipulando a personas a su alrededor, pero no cometiendo delitos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serán las diferencias? Como la diferencia principal cuando nosotros vamos a hablar de psicópata y de trastorno antisocial de personalidad. Pues bueno, cuando hablamos de psicopatía nos tenemos que centrar
en la personalidad del individuo. Y por eso es que el psicópata no cambia y por eso es que si va a terapia solo va a burlarse del terapeuta, si va a terapia solo va a aprender nuevas, ¿sabes? A copiar, a emular qué está haciendo este especialista en la conducta que yo pueda aprovechar para los demás. Entonces, cuando estamos con un psicópata nos centramos en su personalidad y cuando estamos con un antisocial nos centramos en las conductas desviadas que son también observables. Entonces, por eso les puse los criterios para diagnosticar trastorno antisocial. Perdón, para diagnosticar trastornos de personalidad. Y recuerden que el antisocial es un trastorno de personalidad. Un patrón de conductas desadaptativas, cómo piensa acerca de sí mismo, de los demás, respuesta emocional, si ha consumido droga, si no ha consumido droga, desde qué edad empezó a tener inadecuación en sus conductas, eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Les doy un dato por si ustedes están trabajando en cárceles o algo así. Si están trabajando en cárceles y dicen, Sol, pero ¿cómo yo voy a saber si es psicópata o es antisocial? Vámonos al expediente carcelario y a los delitos, ¿ok? En Venezuela se les llama cifra negra, es decir, este tipo de persona que está cometiendo delitos desde los 15 años, pero que lo atrapan a los 25. Entonces es como de, ok, tienes 10 años cometiendo delitos, háblame. No, yo solo robo. Ok, ¿y cómo has cometido estos robos? Pues si ha cometido estos robos en grupos, ya saben, grupos referenciales, grupos delictivos, si él solito creó su grupo, si aparte del robo también hay consumo, si aparte del robo y el consumo hay microtráfico, si aparte, entonces, estas son conductas desviadas que pueden ser observables. ¿Por qué? Porque tenemos un expediente que así lo avala. En la psicopatía, pues, si ustedes ven la serie Mindhunter, se van a dar cuenta, por ejemplo, que cuando el psicólogo va y entrevista a Charles Manson, Manson le dice, pero es que yo no he hecho nada. Y es cierto, ¿sabes? Y ponen 3 y 2 al psicólogo porque la verdad es que no había hecho nada, sino desde su intelecto. Y entonces le decía, pero bueno, mencióname qué hice, pues. Y es lo desafiante que puede llegar a ser el psicópata porque en efecto él utiliza a otras personas para llegar a sus metas. Y cuando nosotros los estamos abordando, pues ese es el argumento. Yo no he hecho nada. Y pues sí, o sea, tenemos nosotros que darle y darle y darle para poder, digo, yo no he trabajado nunca con un psicópata fuera de la cárcel, pero en la cárcel sí evalué a muchos y no se imaginan lo agotador que puede llegar a ser. Entonces, digo, no porque vayan a cambiar, uno los trata, al menos yo, porque me encantó aprender, ¿no? Y obviamente dije, esto es academia, en la práctica, y ya así lo voy a tomar, no lo voy a tomar como yo voy a cambiar a esta persona, no, el psicópata no cambia. Entonces, bueno, yo prefería mil veces, chicos, de verdad, trabajar con antisociales comunes, ¿saben? Con el que venía de 3 años estar robando en un metro, con ese. ¿Por qué? Porque es mucho más moldeable, sobre todo en su discurso. Entonces, bueno, más o menos esta sería como la diferencia estructural en estos dos patrones, el psicópata y el antisocial, ¿ok? Eh, Acá rapidísimo, les digo como Garrido Genovés en el 93 dijo que él hacía una diferenciación, imagínense, en el 93 él ya hizo la diferencia entre psicópata y delincuente común. Y él dice, es que muchos clínicos están confundiendo al psicópata con el delincuente, pero él dice, no se les olvide que muchos miembros, muchos delincuentes que surgieron de una mafia, de una patota, de una pandilla, sea como lo llamen en su país, establecen lazos y vínculos emocionales con los líderes de esa pandilla, ¿no? Y él dice que al establecer un lazo, al establecer una conexión emocional, negamos entonces que pueda existir la psicopatía porque en la relación de un vínculo emocional que hay empatía, hay cuidado, hay protección, hay amor. Entonces él decía, fíjate cómo sufren algunos miembros de pandillas cuando son atrapados y les dicen, tienes que decir quién es el líder. Y no lo dicen. Entonces él dice, este nivel de empatía de caer preso, pero no decir quién es el padrino, el tío, saben que siempre tienen estos nombres, ¿no? Sobre todo aquí en México los grupos de narcotráfico, el tío, el padrino, el hermano, ¿no? No lo dicen, no lo delatan. ¿Por qué? Porque hay una fuerte conexión de es que me ayudó, es que yo no era nadie, es que me protege a mi familia. Y allí, dice Garrido Genovés, se corta el hecho de que todos los delincuentes son psicópatas. No lo son.
Y eso también es interesante, por eso es que cuando nosotros estamos en psicología criminal o psicología penitenciaria, siempre preguntamos si pertenece a alguna banda. ¿Pertenecías a alguna banda? ¿Eras líder de alguna banda? ¿Cómo se llamaba tu banda? ¿Cómo te decían en tu banda? ¿Cuál era tu participación? Porque eso también nos dice mucho de este delincuente que estamos evaluando en función de si es antisocial común o si es psicópata. El psicópata y el psicótico, para que dejemos de confundir los términos. Yo les decía en la primera clase, la psicosis es un cuadro mental en donde las conductas son graves, donde no hay conciencia de lo que sucede, ¿cierto? Entonces, las diferencias serían, el psicópata no tiene alucinaciones, el psicótico sí. El psicópata es racional, el psicótico, perdón, puede ser autista y alejado de la realidad. El psicópata no presenta ansiedad ni remordimiento jamás. Ok, el psicótico sí sufre un alto grado de ansiedad y sentimientos de culpa. En la adolescencia el psicópata es asocial, es decir, no le gusta vincularse con nadie. Y en la adolescencia el psicótico más bien es ensimismado e introvertido. Y el último sería el psicópata con el neurótico, es decir, vamos a suponer que nosotros somos todos neuróticos, como dijo Freud. Fíjense qué pasa cuando ambos cometen delitos, porque los neuróticos también cometen delitos, ¿ok? O sea, las personas típicamente normales, ¿no? También pueden llegar a cometer delitos, bien sea por alguna situación extraordinaria, por enajenación, por alguna situación emocional que los superó, pueden llegar a cometer delitos. Pero ¿qué pasa? Fíjense, cuando el psicópata comete delitos no presenta ansiedad, pero el neurótico sí. El psicópata, pues por supuesto, no tiene culpa, el neurótico no puede con la culpa y es lo que lo hace muchas veces confesar el delito. El psicópata no reprime ni contiene la hostilidad hacia los demás. Va y te dice 10.000 cosas, el neurótico sí. Y en el psicópata delincuente, pues busca obtener ganancia de todo lo que le rodea y no busca ayuda. El delincuente neurótico siempre sufre ansiedad, tiene una compulsión que lo induce a cometer una acción en particular, pero después trata de buscar ayuda y si logran sentir culpa, si quieren arrepentirse, si quieren como que reivindicar el daño que han causado. Entonces, bueno, miren, yo les daría un conversatorio de la cantidad de neuróticos que yo evalué que decían si no lo hubiese hecho, Sol, si hubiese tomado otra decisión, si, este sufrimiento que nosotros tenemos sin ser delincuentes, ¿saben? Esto de, ay, si le hubiese dicho que lo siento, ay, y si le envió un último mensaje, y si la tóxica era yo, chico, ay, Dios mío, y si yo perdí el amor de mi vida. Ok, esto nosotros lo tenemos y lo sabemos. Ahora imagínense cuando cometen un delito, si no hubiese respondido ese mensaje, si le hubiese dicho que no, si hubiese buscado la forma de ganar el dinero por otro lado. Era un sufrimiento intenso de los neuróticos. Alguna vez hablaré de ello así como ya en una clase, porque pues son las personas que se parecen a nosotros, que son como nosotros, pero que han cometido un delito. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sufren? Así como nosotros sufrimos y vivimos cuando creemos que hemos hecho algo mal y no estamos seguros de pedir disculpas, pero sí, pero no, pero bloqueo, pero no bloqueo, pero será así lo viven, pero en una cárcel y de repente consumiendo drogas. Entonces, imagínense el sufrimiento, muy diferente, por supuesto, del psicópata, ¿ok? No les voy a explicar esto, ya veo a Duri, espérenme porque sí les quiero explicar, sí les quiero mostrar. Este es un caso que les puse, pero a ver. Les quiero mostrar las otras patologías. Sol, Involucra. Dime. ya va. Y de igual manera, yo sé que cuando tú me ves tú te apuras, pero de igual manera sabemos que este es un tema muy amplio, pero como las clases se están dando una hora, cualquier día tú me dices, mira, ya la semana que viene vamos a tener una jornada el sábado de 6 a 9, que ya les vamos a hablar de eso. Pero tú me Ok. dices, dentro de 21 días, volvemos. Entonces, seguimos con la psicopatología criminal y la extendemos. O sea, hacemos el recorrido según tú me digas. O sea, Vamos a hacer algo ahorita porque ya son las, ok, bueno, son las 8:13. claro. Pues que decidan los muchachos, ¿no? Vayan poniendo en el chat. Entonces, aquí está. Ay, Dios mío, mira el montón de letricas que hay. Ajá. Vayan poniendo en el chat si ustedes quieren hacerlo así, porque pues sí, obviamente, ahorita empecé a correr, a correr, a correr y la idea no es correr, ¿no? La idea es verlo pues, sistemáticamente. Si les gusta la idea de Duri, pues yo estoy
a la orden, digan sí, 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 y entonces continuamos con la clase para ahorita no darles como el ¿no? Y terminar así como de tan gana la cosa. Entonces vayan poniendo sí, solo sí. Ok, Mercedes dice sí, Marta dice sí, sí, psicóloga, dice Maritza. ¿Me puedes decir Sol, Maritza? Sí, psicóloga. Ok, sí, 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 muy bien. Sí, cuando usted diga, muy bien, Ariadna, José Piña, Judith, Emilce, no, ¿cuál doctora, chica? Sol, Cristian, sí, muy bien, chicos. Entonces, Yuri dice que genial. sí. Dice que no. Duri dice que sí, hasta con eco, 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 eco. Ah, bueno, chicos, entonces sí, y podremos ver todas las diapositivas. Claro, Gloria, sí, las diapositivas. Lo que pasa es que adelanto porque sé que ya me pasé pues, es justo lo que no quiero. Qué bueno que Duri nos da la opción y entonces lo podemos ver ya más lentico la próxima vez, ¿no? Ajá. Pues bueno, entonces es un sí. Si alguien dice que no, miren, voy a cerrar el chat, yo no leo comentarios negativos. No es cierto, no es cierto. Entonces, bueno, vamos a terminar entonces pues para no terminar así como tan locochona la clase, ¿no? Me voy atrás otra vez para quedar entonces en lo que estábamos, ¿no? Esto se los quiero explicar. Entonces, explico esto y cerramos, ¿ok, Duri? Ok. Va, entonces nos quedamos acá, ¿no? El sufrimiento del psicópata neurótico versus el cero sufrimiento del delincuente psicopático, ¿no? Entonces, esto se los explico entonces para la próxima clase cuando hagamos pues cuando les dé la definición de los casos que están en esta misma clase, pero ahorita me interesa que ustedes sepan esto, ¿no? La estructura que mayormente suele confundirse con el psicópata y el antisocial es el sádico, ¿no? El sádico es un trastorno de parafilia, o sea, el sádico es una parafilia. Y fíjense, hay ejemplos que dicen, por ejemplo, hay ejemplos que dicen, o preguntas, ¿no? Que dicen, ay, es que esta persona abusó sexualmente y lo disfrutó. Entonces es un psicópata sádico. No, hay veces que solamente es sádico y se queda simplemente en el disfrute. Esta es otra caracterología, este es otro tipo de trastorno, ¿ok? Y no necesariamente tiene que ser psicópata. Fíjense que muchas veces el psicópata, sí puede haber un psicópata sádico, pero un psicópata puro que no sea sádico llega al delito de repente de violación o de homicidio o de feminicidio u homicidio por lo que esto le vaya a dar en beneficio, pero no porque en sí haya un disfrute sexual. Con el sadismo hay un disfrute netamente sexual. Por lo general el sádico, el disfrute está en corromper el cuerpo, por ejemplo, como el necrofílico, en hacer algo inadecuado, por ejemplo, con el pedofílico que va con el niño, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay muchas parafilias, pero no es así con el psicópata puro. Entonces, si estamos tratando un caso donde el psicópata, no solamente psicópata, sino sádico, pues entonces la cosa se pone terrible. En esta clase yo les tengo un caso de ese tipo, que se los mencioné la semana antepasada, que es Jeffrey Dahmer. Ya más o menos le voy a dar el diagnóstico que le emitieron a él, ¿no? Pero entonces no es lo mismo. Por supuesto que es mucho más aumentada la forma de abordaje y por supuesto, chicos, que son casos que psicológicamente están desahuciados, ¿no? Pero ahora les quiero explicar rapidísimo esto, ¿no? Para terminar. ¿Qué es lo que hace que una persona cometa delitos y otros no? Pues sabemos que nos movemos a partir de motivaciones, ¿cierto? Pues doy la clase porque a mí me gusta dar clase, pero pues también doy la clase porque me pagan. Ustedes están aquí porque les gusta, por supuesto, aprender, pero también están aquí porque pueden tener un certificado que los valide como estuve en esto, yo sé algo de esto, y eso nos motiva y eso no tiene nada de malo, ¿ok? Nos movemos por motivaciones intrínsecas, es decir, esto me gusta, a mí me encanta, déjame ver cómo lo hago, más dinámico, menos dinámico, que meto, que no meto, y las extrínsecas, ay,
bueno, muchas gracias, Sol, me gustó la clase, ay, qué chévere. Y por supuesto el paguito, se le agradece, ¿verdad? Entonces, son motivaciones de afuera y motivaciones de adentro, y eso no tiene nada de malo. Pero en este grupo de motivaciones tenemos, por supuesto, que los delincuentes también tienen sus motivaciones que no son como las nuestras. Entonces, existen tres tipos de manifestaciones o conductas que se dan al momento de que una persona comete un delito y vuelva a cometerlo, es decir, se perpetúe la reincidencia. Primero se puede dar a partir de una violencia excesiva de los mecanismos instintivos emocionales primitivos. Todos nosotros tenemos mecanismos de defensa y tenemos mecanismos de defensa que nos hacen, a ver, que si yo quiero pegarle un grito a alguien porque hizo algo que yo considero inadecuado, yo no lo voy a hacer, yo voy a decir, cálmate, Sol, cálmate. Mira, te rayó el carro. O sea, yo ni siquiera tengo carro aquí en México, pero ajá, te rayó el carro. Respira profundo, busca la forma. Eso se llama mecanismo inhibitorio. Me inhibo de decir, hijo de tu, ¿no? El montón de groserías. Me inhibo. ¿Qué pasa con algunos delincuentes? Que este mecanismo no lo tienen activado. Entonces, este mecanismo instintivo que te dice, defiende lo que te acaba de pasar, él, imagínense que lo bloquea y entonces va y golpea el carro, le mete un golpe a la persona, incluso puede hasta disparar. En Estados Unidos recientemente vi un video de esto, ¿no? Que la persona le cerró el paso, el otro cerró y entonces vino el otro, lo bloqueó y tenía una pistola y le metió 3 tiros, así. Y yo así de, Dios mío, bueno, esto es esto, ¿no? No lo pude evitar. Entonces el discurso es, no pude evitar esta, digamos, si este es el bloqueo, este bloqueo no existió y entonces me voy directamente a la acción y esto no lo pude evitar. Tenemos una segunda forma de cometer delitos a nivel motivacional y es una debilidad de estos mecanismos inhibitorios. Es decir, si en el primero la persona lo sobrepasó y fue, en el segundo ni siquiera existe la inhibición. Entonces, en este caso, la persona va y le mete 7 disparos porque me quitó el puesto de estacionamiento. En este caso, la persona dice, sí, sí, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer 1000 veces, ¿no? En este caso, hay una total identificación del sujeto con su tendencia a cometer delitos. Sí, sí lo volvería a hacer. ¿Y cuál es el problema? Con este tipo de discursos se han evaluado muchos homicidas, se han evaluado muchos violadores, ¿no? Sobre todo muchos pedófilos. El pedófilo por lo general no tiene este mecanismo de bloqueo, sino que él se va directamente al ataque a los niños, ¿no? Al ataque sexual a niños. Dice, pero ¿por qué yo tengo que cambiar esto si esto no tiene nada de malo? Entonces, hay una identificación de lo que hago con relación a la consecuencia. Y pues también se cometen delitos cuando hay una coincidencia del factor uno y del factor 2. Aquí no hay culpa, aquí hay un tipo de pensamiento en donde dice, pero ¿por qué es malo lo que yo hice? Por supuesto que lo volvería a hacer si yo considero que no es malo. Ahí estamos hablando de psicopatía, ahí estamos hablando de sadismo, ahí estamos hablando de parafilia, ¿ok? Entonces, bueno, les explico esto poco y ya entonces para la tercera clase vamos a ver entonces los casos. Fíjense, el caso de ella, el diagnóstico fue, fíjense, asesina en serie organizada, psicópata y criminal por egocentrismo. Ese fue su diagnóstico, ¿ok? A nivel de perfilación criminal es una asesina en serie organizada y a nivel de psicopatología criminal es una psicópata y criminal por egocentrismo. Distinto a esta persona que estamos acá, que fíjense cuál es el diagnóstico. Asesino en serie desorganizado desde la perfilación criminal y desde la psicología clínica, psicótico o criminal por delirio. O sea, psicótico ya es una estructura clínica y delirio ya es otra estructura clínica. Entonces, bueno, eso más o menos para que ustedes pongan una función de cómo se ve a nivel de diagnóstico, pues esta clase que vimos hoy. Entonces, ahí se los dejo. Entonces, ya para la tercera espero terminar. Y pues muchas gracias por todos querer la tercera parte. Y pues nada,